agradeceros que estéis esta tarde con nosotros. Este es el último webinar antes de verano y hoy con nosotros está Francesco Oliva. Francesco Oliva, compañero del curso de técnico especialista en construcción industrializada, arquitecto, experto en BIM, sostenibilidad de eficiencia energética en industrialización. Él es socio fundador de Cero Plus, una empresa que, como vais a ver, es una empresa innovadora, con un marcado objeto en eficiencia, en economía circular, en Passive House y en esas sinergias Passive House industrialización. O sea, estos temas, tanto el webinar de la semana pasada como este, están muy centrados en algo que vamos a ver los próximos años que va a tener gran trascendencia, que es todas esas sinergias entre digitalización, Passive House, industrialización y toda esta economía circular, esta eficiencia energética, este uso razonable y sostenible de los recursos, tanto de materiales como de la energía, del agua, de CO2. Entonces, viendo todas esas sinergias y teniéndolas encima de la mesa y en una cuestión en la que estamos tan metidos como es la construcción industrializada, queríamos tener hoy, y agradecemos muchísimo que esté con nosotros, a Francesco, para que comparta con nosotros su trabajo, su modelo de empresa, qué cosas hace y hacia dónde se dirige su trabajo y su modelo de negocio. Oye, muchas gracias, Francesco, por estar aquí. Ok, gracias, muchas gracias. Muy bien por la presentación, porque vamos, has hecho tan bien que yo no lo iba a pensar así. Bueno, Yo perfecto. es como te veo, o sea, y como veo tu empresa. Me ves como va, estupendo. Nada, que a ver, vamos a hablar un poco lo que ha hecho ya José Carlos y lo que voy a hablar un poco, hago un resumen rápido. Vamos a hablar de Cera Plus como modelo de empresa enfocado a 4.0, el por qué el 4.0 en este momento y desde el origen. Cera Plus, los servicios relacionados a la industrialización, digitalización y sostenibilidad, es decir, aquellos servicios dentro de nuestra ingeniería que están más enfocados al mundo de lo que vamos a tratar hoy, que es justo estas tres ejes: industrialización, digitalización y sostenibilidad. Después seguimos cómo hemos llegado al mundo de la industrialización en general y el 4.0 hoy. Este ya es una parte más, decimos, un camino más personal, de cómo de mi camino profesional y cómo allí hemos llegado a configurar un modelo de trabajo de industrialización 4.0 dentro de Cera Plus. Y hablaremos de un proyecto prototipo que ya tiene unos años, que en este momento empieza a tener más fuerza por todos los avances tecnológicos que tenemos y la accesibilidad a la tecnología. Es decir, probablemente hace unos años ya los teníamos, pero en este momento parece que es más accesible también a nivel económico y a nivel de usuario, decimos, de calle, digamos así. Después tenemos ejemplo de casos concretos, un poco para que se vea que esto lo estamos entrenando. O sea, siempre decimos que lo pensamos que lo diseñamos de arriba abajo y después lo vamos desarrollando de abajo arriba. Entonces, bueno, ¿cómo llegamos a 4.0? La empresa Cera Plus nace hace unos 4 años más o menos. Hay unos años embrionales un poco, debido a la crisis que tuvimos en el 2008, allí una especie de traspaso, ¿no? Que salimos los fundadores, yo, Octavio Cabello y Francesco Oliva, prácticamente decidimos de montar una empresa, organizar una empresa con un modelo diferente. Sabíamos el problema de la crisis que había generado, veníamos del mundo de la ingeniería clásica y sabíamos perfectamente que si queríamos seguir trabajando en este mundo, si queríamos seguir impulsándolo, teníamos que hacerlo de una forma diferente. Entonces nos lanzamos a un modelo que en aquel momento ni se hablaba de 4.0, pero ya era un trabajo en red, plataforma, gestión, equipos entrenados, porque la suerte, entre comillas, de la crisis también fue que muchos profesionales consolidados, con experiencias amplias, con los que ya habíamos colaborado en otros proyectos dentro de las ingenierías o estudios de arquitectura, seguían trabajando con nosotros, pero de otra forma.
Entonces, seguimos haciendo lo mismo con la misma calidad o mejor, de una forma más rápida, más ágil y que no teníamos tantos problemas de grandes infraestructuras porque en realidad teníamos la posibilidad de poder abarcar un mercado más amplio, pero con infraestructuras más ágiles. Y por allí hemos empezado haciendo consultorías. Bueno, aquí explicamos un poco lo que somos, ya lo que un poco he contado, y que realmente, ¿dónde están nuestros ejes principales? Tenemos las consultorías de ingeniería y arquitectura más clásica, pero con un enfoque muy profundo en tema de eficiencia energética y sostenibilidad y en tema de I+D. Los I+D y la eficiencia energética y la sostenibilidad nos dan aquella base importante para poder experimentar continuamente sobre los avances tecnológicos que se están generando. Y allí es, dentro de Serra Plus, un poco el humus para ir conformando, dar forma a modelos nuevos de trabajo dentro de la industrialización. Entonces, prácticamente, esto es dentro de la línea de servicios que nosotros actualmente damos dentro de nuestra ingeniería. Tenemos ingeniería y arquitectura, I+D, eficiencia energética y sostenibilidad, con unas empresas que algunas están bien reconocidas a nivel nacional e internacional y con las que hemos consolidado ya unas relaciones profesionales. Y esto es el mundo Cera Plus, su origen hasta ahora. Aquí os presento una presentación rápida, un poco para ver un poco todo lo que hemos contado hasta ahora de una forma muy resumida, en 1 minuto y medio. Espero que sea lo suficientemente cómodo el vídeo y ameno. Bueno, lo vamos a lanzar. Seguro. Ok, bueno, espero que el vídeo ha sido claro. Entonces, Está muy después de bien el esta vídeo. fase, después de esta fase, lo que intentamos ahora focalizar es decir, Cera Plus, modelo de ingeniería y arquitectura, consultoría para grandes empresas o medianas, donde un enfoque sostenibilidad y eficiencia energética. ¿Qué pasa? Ahora, dentro de Cera Plus, ¿qué son los elementos importantes que nos interesan para el mundo de la industrialización, digitalización y sostenibilidad? O sea, esta experiencia con estas grandes empresas donde hemos podido hacer consultoría de proyectos complejos, ¿cómo lo llevamos al mundo de la industrialización? Entonces aquí hay un momento que intentamos encajar unas piezas que son la eficiencia energética y sostenibilidad por un lado, el I+D, la optimización de proyectos, que son las consultorías que siempre desarrollamos con grandes empresas constructoras, y todo el tema que viene también de estudios previos de diseño BIM o Big Data, que son algunos trabajos que hemos hecho en ámbito de I+D, de análisis de datos, de optimización en eficiencia energética de proyectos en uso. Algunos elementos históricos. Octavio Cabello, mi socio,
ha sido Project Manager dentro de la Expo de Zaragoza, y en aquella ocasión hubo, como todos sabemos, una época bastante importante de grandes proyectos con una gran componente de industrialización. Industrialización muy customizada, casi un trabajo desastre, pero al final siempre un proceso industrializado detrás. Después ya hemos hablado de la eficiencia energética, un poco los aspectos más importantes que damos. Hacemos simulaciones, análisis, instalaciones, comprobamos con programa de trabajo dinámico un poco la eficiencia real de los edificios para también en paralelo ver el uso concreto, si realmente están funcionando como en uso, y los I+D que nos han dado mucha base. O sea, el origen nuestra está en muchos proyectos de I+D donde hemos experimentado, en este caso, por ejemplo, voy a tocar con el lápiz, este proyecto, es el proyecto SIEM Data Lab, donde prácticamente hemos experimentado con un edificio en uso de alta eficiencia energética en consumo que se hizo por la Expo, pudimos experimentar realmente su eficiencia y ver con datos cómo podíamos mejorar el mantenimiento e uso por medio de la gestión. Y esto lo hicimos prácticamente en el 2012, más o menos. Entonces, ahora tenemos más acceso a Big Data, pero en aquel momento era un poco más, una fórmula un poco más casera, llamamos así, pero que fue una experiencia muy interesante para empezar a trabajar en tema de datos. Todos los proyectos que hemos hecho en I+D, esto justo del SIEM Data Lab, que fue un proyecto muy denso, donde pudimos experimentar una metodología bastante compleja de flujo de trabajo para un caso concreto. Bueno, tema de BIM. El BIM, ya veréis adelante, es un tema que lo llevamos incorporado ya antes de que se llamase BIM. Antes eran programas en 3D donde podíamos empezar a trabajar con librería paramétrica, y ahora con toda la evolución y con las consultorías que van creciendo en el mundo de las empresas, se empieza a ofrecer BIM también en tema de MEP o en tema de 4D, 5D o 6D. ¿Cómo llegamos al mundo de la industrialización y digitalización 4.0? Esto ya, como os he dicho, es un mundo un poco más personal. ¿Por qué? Porque de alguna forma todo tiene un sentido y todo tiene un camino. O sea, no es que ahora mismo de repente tengamos una sensibilidad hacia la industrialización. Es algo que yo creo que siempre en la historia de los técnicos nos ha pasado en los años 50, en los años 40, 30, etcétera, y siempre hemos querido un poco apostar por allí, pero nunca hemos tenido un poco las coincidencias oportunas para impulsarlo bien. Entonces, bueno, ¿qué ha pasado? Pasa que en el 1980, en Italia, en el sur de Italia, allí donde vivo, prácticamente un terremoto muy importante, prácticamente obliga a un plan estratégico masivo de casas, viviendas de primer auxilios para todas aquellas personas que no tenían ya una casa. ¿Esto qué obligó? Que de repente, yo en aquellos años prácticamente tenía como unos 14, 15 años más o menos, en aquellos 10 años de entre los 80 y 90, de repente empiezan a llegar muchas empresas con prefabricados esencialmente ligeros para hacer pequeñas urbanizaciones de primer auxilio, ¿no? Entonces, normalmente eran siempre casas prefabricadas con panel sándwich, esencialmente, con chapas, elementos muy ligeros, en algunos casos volúmenes tridimensionales o bidimensionales como componentes, pero esencialmente lo que veíamos allí era un abanico increíble de sistemas que ya existían en el mercado de la industrialización de aquel momento, que hasta ahora por allí no habían aterrizado. Y claro, pasaba el tiempo y en los 1980, en esta zona, que es justo una zona donde prácticamente cerca de donde vivo, se empezó a desmontar todos aquellos prefabricados de primer auxilio, digamos así, para poder empezar a construir prefabricado ya de hormigón, con sistemas prefabricados masivos para ya crear, decimos, urbanizaciones
que no eran temporales, ya eran definitiva, digamos así. Entonces allí, ¿qué pasó? Pasó un caso muy concreto que prácticamente por un tema familiar, mi padre directamente, fue una de las empresas que participó al plan para desmontar todas aquellas urbanizaciones de estructuras existentes con panel sándwich o tipo volumen, tipo barcos, ¿no? Que ya conocemos algunos módulos de estos. Y claro, a desmontarlo se dio una posibilidad, es decir, teníamos tanto material disponible que se podría reutilizar, porque en algunos casos estaban en buen estado, reutilizarlo para poder construir un modelo de negocio. El modelo de negocio era generar viviendas, por ejemplo, segunda vivienda, vivienda de campaña o casas en la playa, etcétera, hasta llegar a productos de vivienda, entre comillas, low cost, para personas que necesitaban en aquel momento. Estamos 10 años post terremoto en un lugar del sur de Italia con muchas necesidades. Es decir, que era un modelo que enfocaba bastante bien dentro de unas necesidades bastante potentes en aquel momento. Entonces, bueno, mi padre se empezó a construir, empezó a reciclar estos módulos, el reuso lo convirtió en espacios, entre comillas, habitables y experimentó también cosas como, qué sé, baños para obras, elementos más flexibles o la casa más típica de, con a dos aguas, etcétera, etcétera. Bueno, fue como poco a poco experimentando él mismo y customizando un producto que realmente venía como ya terminado, porque eran módulos o prefabricados de elementos 2D muy acotados en sus dimensiones. Entonces, bueno, aquí ya es un poco la anécdota, ¿no? De que tenía una empresa que se había, hasta me he puesto a leer las descripciones que ponían y digo, joder, algunas cosas son muy actuales. Digo, este señor, ¿de dónde venía? ¿No? Y aquí se ve un poco, probablemente yo estoy por aquí, una grúa que estamos allí levantando un módulo en 3D, que este es un módulo que viene de aquellos prefabricados de primera ocupación que se habían rehabilitados internamente y externamente para dar cobijo a nuevas necesidades. Y aquí arriba se ve un poco dos viviendas muy parecidas en la estética, cambian un poco, pero con un sistema muy parecido. Esto ya es la última época cuando ya no hay posibilidad de acceder a este material de reuso y mi padre empieza a comprar productos nuevos y él mismo a construirse con propio diseño estas viviendas. Esa es la anécdota para que en aquel momento yo estoy allí experimentando con esto, todas estas historias. Esto es economía circular pura y Economía dura. circular, O sea, eso, es un mundo, es un mundo, es un mundo. En aquel momento era muy curioso esto, porque de verdad, en el sur de Italia, en un pueblo tan pequeño, en una región realmente compleja, aterrizar todo esto era de naves espaciales. sí, sí, Tú sí, veías camiones fantástico. que se movían con componentes, con elementos 2D, con baños, con elementos 3D, moviéndose por ahí, que la gente dice, pero ¿qué pasa aquí? Es una cosa muy curiosa. Y nada, entonces, en aquel momento, ¿qué pasa? Que yo estoy experimentando, estoy estudiando, arquitecto, formándome, etcétera, etcétera, con un enfoque siempre del principio en sostenibilidad y eficiencia energética, y al mismo tiempo los veranos los paso trabajando en una empresa y voy viendo y le voy pensando y empezando a montarme mis historias, ¿no? Como decir, como arquitecto. Entonces pasa otra cosa importante, que en aquel lugar de hace entre el 80 y el 90 que se habían construido estos bloques de hormigones de antes, no sé, hago un flashback rápido, que son estos que están aquí abajo, ¿no? Esta es la imagen de la primera construcción, pero esto es el resultado actual. Este resultado, claro, problemas sociales, de salubridad, problemas ambientales, patología, etcétera, etcétera. Una prefabricación masiva, pero no pensada para la habitabilidad y unas calidades acorde un poco a la necesidad del ser humano, porque al final se creaban guetizaciones, la gente intentaba, de alguna forma, es muy curioso porque la arquitectura misma lo habla, están intentando ocupar el espacio, están intentando a meterse donde pueden para crear un espacio propio. Es porque Sí.
probablemente estos espacios eran tan pequeños y tan claustrofóbicos, ¿no? Y necesitaban de alguna forma ampliar, ¿no? Sí, Es muy interesante porque, entonces todo esto me lleva, que yo estaba allí desmontando con mi padre estos prefabricados, pero al mismo tiempo al lado construían estos nuevos. 10 años más tarde veía el resultado. Estaba estudiando, entonces digo, uff, esto tengo que hacer algo aquí porque no me gusta, o sea, quiero, entonces allí hago un fin de carrera de la misma zona, que se ve aquí, que es lo mismo de antes prácticamente. Aquí se ve todos sí, estos bloques, ¿no? Con un enfoque completamente diferente. Es decir, el enfoque es proyecto urbanístico sostenible, con un enfoque donde la industrialización entra a saco en todos los aspectos, desde la escala urbana hasta la escala, decimos, de la el pequeño objeto, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se quería introducir eran toda una serie de elementos de dinamizador de lo urbano para crear flexibilidad, porque los espacios eran tan comprimidos y necesitaban lugares abiertos a ver, me sale la palabra, pero para socializar y crear más fluidez posible de estos espacios. Entonces, bueno, el proyecto era sostenible en todas las intenciones, no me voy a profundizar mucho porque es un proyecto muy complejo y lleva mucho tiempo de trabajo y en cada cosa puede ser, pero lo que es importante de este proyecto, que los ejes de sostenibilidad, eficiencia energética, en aquel momento bioclimatismo estaban muy presentes y al mismo tiempo había un urbanismo sostenible con conceptos ya de modelo de desarrollos alternativo al urbanismo convencional y después el caso concreto. ¿Cómo hacer la industrialización? ¿Cómo se puede bajar a la escala del bloque, de la construcción? Y entonces empezar a pensar ya en esquema programático, empezar a pensar ya que las cosas no son rígidas, necesitan el tiempo variaciones. Aquella imagen que he contado que la gente intentaba a salir fuera y ganarle espacio exterior, es intentar que ya en la genética del proyecto se incorpore esta posibilidad. Entonces eran edificios que iban en horizontal, en vertical, buscando relaciones, pero al mismo tiempo flexibilidad interna. Hay modelos de vivienda que pueden ser rotativos, que se pueden combinar, se podían incorporar una habitación del vecino de al lado a otra, se podrían crear que un espacio era solo espacio de trabajo independiente dentro de un bloque, crear complejidad, porque en general es un tema más biológico, es decir, la complejidad es vida y da resultado a lo largo del tiempo. Entonces, es un poco la intención de la industrialización enfocada como estrategia, no como para algo concreto constructivo, que también lo hacemos, pero era como estrategia para solucionar problemas a lo largo del tiempo. Y un caso concreto, los bloques de vivienda, o llamamos así, no son bloques realmente, son edificios ya más complejos que intentan a trabajar con las cubiertas, intentan a trabajar con los espacios horizontales, de penetrar aquellos bloques iniciales prefabricados, no dejaban accesibilidad, no dejaban plaza, y aquí se intentaba a permear todos los espacios posibles. Las cubiertas fotovoltaicas, jardinadas, bueno, es un fin de carrera, evidentemente, con todas las implicaciones de sostenibilidad de aquellos momentos. Con el tema BIM se trabajaba ya todo en BIM, en aquel momento no se hablaba de BIM, se trabajaba en BIM y se planteaba ya componentes 2D. Componentes 2D que de alguna forma dentro de la memoria de proyecto podían ser etiquetados y con un seguimiento de los mismos dentro de un ciclo de vida más amplio posible. Había un planteamiento teórico que no está reflejado a nivel de diseño, que en futuro hasta esos objetos se podrían desmontar y volver a montar en otro lugar por medio de la catalogación de los elementos, el seguimiento de los mismos. Entonces, bueno, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa? Que, bueno, estamos a 2002, 2003, hay un mundo que es el mundo experiencia, salimos a la calle, llegamos a España, hacemos otra experiencia de formación, etcétera, y pensando continuamente en esto, ya 10 años más tarde,
a raíz también un poco de lo que se estaba moviendo en España y a nivel internacional de la crisis, volví a retomar el tema y volvimos a retomar el tema de un proyecto mucho más complejo que incorporara ya estos elementos. Y allí aparece este concepto, esta palabra, que es hábitat. Hábitat realmente es un poco un juego de palabras entre la unión de hábitat ideal, porque el B es la abeja, entonces como el ideal, la forma ideal del habitar. Entonces por ahí empiezo a pensar y poco a poco con otros colaboradores pensar cómo se podría dar forma a todo esto. Entonces, bueno, resumiendo, Cera Plus, el estado actual, nuestra empresa, de las que hemos lanzado una nueva línea que es Pasiva Plus, que es solo la especialización en eficiencia energética y sostenibilidad dentro del mundo de la industrialización. Por eso el Pasiva Plus 4.0. Dentro de esto Pasiva Plus, esta herramienta que venía de antes, integrarla como herramienta de trabajo, como metodología de trabajo. El Habitat la seguimos llevando como marca dentro de Pasiva Plus 4.0. Entonces, es una idea de una plataforma de gestión de proyectos de alto valor medioambiental. Hay unos ejes que son industrialización, sostenibilidad y calidad. Calidad segura y tiempos, evidentemente con toda la involucración, todo lo que conlleva prácticamente la importancia del usuario en todo este proceso. ¿Qué queremos ser? Sin ser muy exagerados. O sea, nuestra intención, ejemplos internacional que se están moviendo, gracias también al curso de industrialización, donde hemos podido un poco rellenarnos de esta información que se está continuamente moviendo a nivel mundial y notamos una cierta dinámica nueva. La plataforma Caterra, muchos ya la conocen. Caterra tiene un proyecto piloto que es el proyecto Apollo, que es un proyecto de plataforma, ¿no? Y Brighton lo que tiene es un poco esta ingeniería, una ingeniería con un modelo nuevo de gestión integrada, donde está allí en un punto intermedio entre las necesidades del cliente y el mundo de la industrialización, cómo poder optimizar todo este proyecto. Nosotros lo que queremos a nivel más real y más, esto que decimos, intentar hacer las cosas de abajo arriba, pensándolo de arriba abajo, es Pasiva Plus, esta marca especializada, intentar imitar a este mundo de la ingeniería integradora. Por otra parte, el mundo Habitat, esta plataforma que queremos poco a poco darle siempre más contenido, acercarla a este mundo de Apollo Caterra, ¿no? Y por otra parte, nuestro Caterra, en realidad, esto a raíz de todos los estudios que estamos haciendo y análisis, nos damos cuenta que nuestro Caterra son las empresas ya presentes en el territorio, las que ya impulsan por la industrialización, las que quieren apostar por nuevo modelo de forma de trabajar. Y nosotros queremos ser partners con ellos para potenciar un segmento que actualmente de los que se está hablando mucho, de los intereses que hay por tema de seguridad, por tema medioambiental, por tema gestional, por tema de coste, etcétera, pero nosotros queremos potenciarlo más. Entonces queremos crear esta relación con esas empresas en los primeros pasos. ¿Para qué? Para que prácticamente el cliente tenga un producto seguro y más o menos dentro de unos precios cerrados. Eso es un poco el objetivo y con unas calidades altas. Entonces, con esto prácticamente Pasiva Plus 4.0, bueno, sabemos perfectamente, esto ya lo sabemos, pero está bien recordarlo en algún momento, que hay unos objetivos de eficiencia, algunos que ya los hemos pasado, 2020, de edificios de consumo casi nulo, 2030, pero los objetivos ya están al 2050 y no es ya la reducción del consumo, se trata ya de la reducción de emisiones, las emisiones. Entonces, por allí empezamos a configurar unos ejes. A nivel de estudio, hay estudios claros que hablan que solo la reducción de energía no resuelve el problema ambiental, medioambiental, hace falta un aporte importante en el producto, en la gestión de los productos, en la optimización de los procesos, y ahí es donde queremos apostar más y poder juntar este mundo de la sostenibilidad de la energía con el mundo de la industrialización, para que
todo el proceso sea lo más óptimo posible para un fin, que es la calidad, pero la reducción de emisiones también, que es un poco los valores sobre los que nos vamos a mantener. Bueno, la página web Pasiva Plus ya empieza a coger forma. Los artículos que vamos moviendo, ya lo podéis ver, son tema de IoT, de BIM de industrialización, sensorización, todos aquellos temas que están muy enfocados a este mundo. Ya tenemos un poco el acceso, estamos organizando la parte Pasiva Plus 4.0, donde iremos introduciendo la parte de Habitat como plataforma de gestión de proyectos y prácticamente ahora hablamos de Habitat, que es nuestro modelo teórico de gestión de proyectos, que es un poco lo que queremos estar contando en esta jornada. Bueno, ese es un poco los ejes principales. Tenemos el usuario, que es algo que según el tipo de servicios cambia. A veces un promotor, a veces es un técnico, a veces un pequeño autoconstructor. Entonces, claro, la plataforma se tiene que adaptar a esta tipología de usuario. Tenemos el mundo de la ecología que con sus ejes están siempre presentes y con el tiempo lo tenemos que medir siempre más. Poder seguir y dar valores numéricos a este aspecto de la ecología. El mundo cloud va siempre a más, todo el mundo de los datos va a estar siempre más presente y por eso decimos que las ideas estaban antes, pero las coincidencias y las evoluciones se están generando en este momento. Hace 10 años no se podía hablar tanto de estos aspectos porque no teníamos tanta tecnología disponible. El mundo paramétrico BIM está clarísimo. Hay un enfoque del BIM que va siempre más a la parametrización y esto es donde hay la parametrización lanzado con el mundo de datos va a ser fundamental. Después tenemos todo el aspecto de la Green Factory. Para nosotros las Green Factory no son las grandes empresas como Caterra, son las empresas cercanas, las que pueden dar valor añadido a todos los proyectos en tema medioambiental, en tema de sostenibilidad, en tema de calidad y cercanía al cliente. Después, todo el mundo local, es decir, economía circular, lo que yo llamo, otros llaman también global, es decir, se hacen las cosas se hacen a nivel global, pero se desarrollan a nivel local. Y local es fundamental. O sea, que la Green Factory relacionada con empresas locales, que pueden ser empresas para el montaje de elementos industrializados, tengan una relación integrada y pueda generar realmente una economía local. Ese es un poco el esquema de los 6 pilares que aquí vamos definiendo, ¿no? Ahora podríamos añadir más pilares, pero bueno, he querido mantener un poco estos porque creo que son un poco los que al principio se gestaron en un momento muy profundo de análisis. Ahora, cuando tenemos esto, tenemos el usuario. Entonces, en el caso del usuario, ¿qué nos pasa? Nos pasa una realidad que tenemos en concreto en aspectos de proyecto de pequeña escala, de pequeña escala, necesitamos más información posible. ¿Por qué? Porque sabemos todo que para poder decidir una serie de cosas tenemos que poder elegir algo. Entonces, para nosotros, el mundo configurador, que también los hemos estado explorando y pensando cómo poder hacerlo, llegamos a la conclusión que al final es un lugar de preguntas. Es un lugar donde vamos a intentar a preguntar aquellas cosas que en el tiempo han funcionado dentro de los proyectos. Aquellas cosas importantes que sirven al proyecto, lo nutren para realmente pasar a otras fases y para que realmente en las fases iniciales se vayan conformando algo que sirva ya a las relaciones con las empresas en fase de contratación o las relaciones ya con el mundo, dijimos, de la gestión de proyecto en ámbito, dijimos, ya burocrático, decimos así. Es decir, que se vayan cerrando mucho y se trabaje mucho al principio del proceso. Porque la industrialización solo puede existir si las cosas están totalmente definidas en los primeros pasos.
porque no se puede, evidentemente ya lo hemos visto dentro del curso y en otras experiencias parecidas, no se puede adelantar tanto y después cambiarlo todo sobre la marcha como se hace en los proyectos convencionales. Entonces, bueno, la idea inicial de un configurador al final es como una especie de juego que tú vas eligiendo, pues hasta en esta primera configuración que teníamos era pensar que tú podías elegir el lugar, podrías elegir si era nueva construcciones, si era una rehabilitación, si iba a estructura metálica, si iba a estructura de madera, que después enfocamos ahora más a la madera por temas de sostenibilidad, si es un uso residencial, si es otro tipo de uso, la escala, hasta el estilo, hasta el tipo de instalación que quieres incorporar, hasta si quieres incorporar acabados interiores, pero como que llegamos a un punto que son varios steps donde tú puedas decidir hasta un punto que decir, ok, estamos en el punto que tenemos la información necesaria. Si quieres seguir configurando, puedes seguir configurando, pero con esto ya podemos avanzar, básicamente. Y entonces el resultado es un informe, prácticamente, que te sale como prácticamente lo que tú has configurado, por dónde vamos a nivel de viabilidad, ¿no? Bueno, entonces, claro, dentro de esto, ¿qué está? Todo lo que hemos contado antes. La circularidad, está clarísimo. Este mundo ya lo teníamos en la cabeza hace 20 años cuando estábamos allí desmontando prefabricados, pero que está siempre presente. ¿Cómo se puede generar un producto lo más circular posible? Que desde la idea hasta el proceso final de reciclaje tengamos seguimiento. Y hay tecnología, y hay posibilidad de poder etiquetar los elementos, poderlos seguir en su proceso, poder hacer un paralelismo entre edificio real y edificio virtual, y puedes tener información de los mismos. Es un poco, viene un poco de lo que en aquellos años empezaba a aparecer como la certificación Credit to Credit, de la cuna a la cuna, ¿no? Donde básicamente se intentaba impulsar la máxima vida útil de un producto, independientemente de la ecología de lo mismo, porque más se alarga la vida, más reducimos el impacto medioambiental, de alguna forma. Y eso es un poco lo que estábamos cogiendo a un préstamo de esta certificación. El mundo BIM, la sostenibilidad, en este esquema se entiende como del mundo virtual queremos pasar a este mundo de las Green Factory, que son lugares donde se van produciendo componentes. Nuestro enfoque está relacionado a los componentes y queremos trabajar en 2D más que en 3D. Y queremos que estos componentes lleguen a un lugar intermedio donde cogen una configuración más definida todavía. Es decir, si por ejemplo el sistema ventana, el sistema de muros, todo lo que son los elementos de acabados de cubierta, etcétera, se puede llegar a un lugar y poder definirlo todavía más y después ir al nivel local donde se va a construir, donde se va a montar e instalar el edificio, allí conseguimos hacer todos aquellos que son los puntos fundamentales y que llevamos de la religión de la industrialización, que es seguridad, calidad, tiempo, optimización, etcétera. Todo lo que podemos embeber dentro de este concepto de industrialización. Aquí está clarísimo. Hay el mundo de la Green Factory con todo lo que puede conllevar, porque la Green Factory la entendemos como que ellos mismos nos aportan datos, nos aportan datos de calidad. Ellos mismos pueden decirnos realmente el impacto medioambiental del ciclo de vida de sus productos y después pasar a otra parte que es, ok, tenemos un producto que lo podemos seguir dentro de un proceso, podemos reducir su impacto por una elección concreta de un sistema y de un producto. Ahora el diseño tiene que ser lo más óptimo posible para colaborar en esto. Evidentemente, en este momento estamos pensando en aquellas estrategias de diseño que son las más seguras a nivel internacional, que son más fiables para la reducción de demanda energética y para poderlo incorporar, decimos, a una gestión y una calidad más eficaz en el tiempo. Aquí en este esquema, al final, se está viendo un poco las fases que nosotros teníamos pensado, que era
varias fases que ahora pueden cambiar, pero bueno, es un esquema inicial donde hace ver una idea de diseño, ¿no? Que en realidad lo estamos aplicando, ya veremos más adelante, en algunos proyectos que estamos desarrollando. Entonces se ve la parte del usuario, que en este caso está más ligada al mundo residencial de una familia, en este caso, que está buscando una ayuda, que es la ayuda de decir, quiero mi casa, ¿cómo puedo hacerlo? Entonces, bueno, hay una infraestructura de gestión que lo acompaña en otras fases y que lo relaciona con el mundo industrial. ¿Para qué? Para que aquellas ideas iniciales que tenían una forma aproximada de conceptos tengan siempre más realidad, y esta realidad se traduce también a un valor de calidad medioambiental y un coste económico que sea lo más seguro posible. Entonces, bueno, aquí hablamos siempre del BIM, de lo que ya hemos hablado. ¿Por qué? Porque simplemente para hacer lo importante se ha hablado siempre de lo importante de la optimización del proceso. Porque también hay una componente muy importante, que todo lo que se optimiza en proceso, en economía, también tiene un efecto económico en medioambiental. Entonces creemos que está todo bastante ligado en este sentido. Y aquí, este es un poco lo último que nos viene porque claro, nosotros queremos generar un producto de alta calidad medioambiental, pero todavía no tenemos elementos para ponerlo en valor desde un punto de vista tangible. Entonces, hemos empezado a movernos con empresas del sector del blockchain para ver un poco cómo ellos tratan el concepto blockchain relacionado al mundo de las emisiones. Ya estamos viendo cómo darle forma. Ellos parecen que tienen ya calculadoras para tipos de productos y servicios, y entonces podríamos integrarnos a este modelo. ¿Para qué? Para que el producto que tú compres, el producto que tú estás teniendo con determinadas calidades medioambientales, al mismo tiempo tienes una real, tangible repercusión a nivel global. Porque lo que estamos haciendo es que cada uno con su pieza, con su construcción, con su producto, pueda aportar a nivel medioambiental y a nivel global. Entonces, por ahora estamos trabajando de cómo puede ser un modelo posible de relación con las plataformas de blockchain. Entonces, resumiendo, aquí ya pasamos a otra fase. No sé cómo vamos de tiempo, porque ya la cosa está... A ver, voy a Bien, ver. bueno, no sé, no Vamos sé lo que bien, vamos tendrás. bien, ¿no? Vamos Menos bien. cuarto van a dar. O sea, Entonces, ¿queda un cuarto de hora, algo así? ¿Puede ser? lo que tú veas. O Ok, sea, ok. si, a ver, no es que no se te quede Sí, ninguna obra, perfecto. ningún trabajo por enseñar o cosas que No, no, presentes y perfecto. nos tenemos que extender un poco más, no hay Estupendo. Entonces, resumiendo los puntos anteriores, lo que estábamos hablando, ahora volvemos un poco a hacer un resumen de todo lo que hemos hablado. Ahora, ¿dónde estamos enfocados? A nivel matérico, evidentemente estamos enfocados a aquel producto que tiene más calidad medioambiental, tangible y medible actualmente en el mercado. Esto no quiere decir que la plataforma se queda cerrada a un producto, pero por ahora necesitamos trabajar con algo muy concreto, y creemos que la madera es un producto que tiene todas estas componentes. Entonces estamos experimentando distintas soluciones en proyectos, soluciones estructurales o de definición con madera, en diferentes proyectos, para ver un poco también qué obliga y qué camino crítico tenemos que utilizar en caso de una experiencia a otra de tipología de proyecto. Actualmente voy a hablar también de las otras patas, después volvemos a la madera. En tema de diseño lo tenemos clarísimo. Trabajamos con un eje que es la baja demanda energética y las certificaciones de referencia actualmente que hay en el mercado. Más segura es la Passy House. Esto significa que utilizamos la Passy House como modelo de diseño para la demanda energética. Ahora, cuando el producto tiene que ser un residencial que se va a enfocar también a otras necesidades medioambientales o de sostenibilidad, o que no sea residencial, que puede ser un hotelero o un terciario, siempre tenemos como referencia bajar la demanda. Después, enfocarlo a otras necesidades de sostenibilidad en medio ambiente. ¿Cuáles son las certificaciones que
en nuestras consultorías más hemos trabajado y trabajamos dentro de Sera Plus. BREEAM, LEED, WELL son las que más hemos experimentado. Y utilizamos el conocimiento de estas certificaciones para juntar las necesidades, la baja demanda energética del Passive House con las instancias de sostenibilidad y de calidad medioambiental o de aire o de espacios de trabajo, como puede ser BREEAM, LEED, WELL. Las tres certificaciones están enfocadas dentro de un rango más o menos parecido, pero con ejes completamente diferentes según WELL está más enfocada a la calidad del usuario, trabaja con directamente con la calidad que va a tener la persona que trabaja dentro de un espacio. BREEAM trabaja más en concepto de sostenibilidad mucho más amplio y transversal. LEED va más o menos en la misma línea con otros tipos de ejes, pero bueno, más o menos estamos. Y después, el otro eje de diseño es el tema Big Data y BIM, es decir, hay datos y el tema de diseño BIM. Como el diseño BIM va más a la parametrización, la gestión de Big Data es fundamental. Entonces, es una experiencia que estamos trabajando continuamente para ver cómo mejorarlo y cómo profundizar allí para poderlo integrar en nuestra fase de trabajo. Y las estrategias. La estrategia. Evidentemente, todo lo que es YOT, lo que es LIAM, lo que es tema de desarrollo estratégico de abajo arriba o del Internet de las cosas o de la optimización por medio de la digitalización en proceso también de obra es fundamental. Entonces, estos tres ejes los creemos importantísimos dentro de nuestra forma de trabajar. Seguimos adelante, ya empezamos a trabajar, esto es de la estrategia de arriba abajo, actuamos de abajo arriba, con la intención que no somos una gran empresa, somos una empresa con una dimensión realmente mediana y con unas fuerzas económicas razonables, pero evidentemente tenemos que hacerlo poco a poco, paso, experimentándolo y comprobándolo. El caso concreto. Un caso concreto es una estructura estratégica de trabajo que estamos haciendo ahora en tema residencial en caso de la vivienda unifamiliar, que es lo que actualmente dentro del mundo de la industrialización hemos empezado a experimentar de una forma contundente. O sea, actualmente tenemos una media, llevamos un año trabajando en esto y ya tenemos 8 proyectos activos que para nuestra dimensión son proyectos bastante, ya es un volumen interesante. ¿Qué hacemos en esta estrategia? Está clarísimo. La estrategia empieza por la parte de la, llamámoslo así, de captación del cliente. Tenemos la necesidad de entender dónde está el cliente y cómo acercarlo a nuestros valores o buscar la respuesta a sus necesidades. Entonces, es un trabajo inicial de cómo acercarnos a ellos. Hay un trabajo donde en futuro queremos que sea lo más posible online, donde actualmente es más offline, pero que aunque es un contacto más directo, inmediatamente los canalizamos al mundo online para de alguna forma experimentar el modelo de trabajo. Es decir, que dicho de otra forma, después de experiencias de proyecto densas, de reuniones inmensas con clientes, llegamos a patronar una serie de caminos que le obligan a decidir y él mismo a ver si realmente le interesa un camino. Y entonces esto nos ayuda mucho a entender el cliente, ver realmente hasta dónde puede llegar. Entonces, esta es la primera fase que estaría en este ámbito. Y aquí entra todo el mundo de las preguntas. Lo que yo decía antes del, llamámoslo configurador, llamamos lugares de pregunta o ámbito donde el cliente, promotor, constructor o técnico también, tienes un abanico de preguntas bastante amplia donde se intenta a dar respuesta y customizar sus necesidades. Entonces, ya cuando estamos en este ámbito, pasamos ya, es decir, si ya el cliente ha pasado una fase y sabe lo que quiere, podemos decidir ya a pasar a definir un concepto arquitectónico, un concepto formal, un elemento que al final le puede interesar a nivel espacial, de calidad,
y de definición de hasta que se, de colores, de definición de materiales, etc. Entonces ya entramos en el mundo BIM con toda la estrategia que tiene, conlleva detrás, que para nosotros también el mundo BIM es el BIM y las estrategias BIM o BEP, en este caso lo que veis arriba es un BEP ligado a un determinado producto, vivienda unifamiliar con un sistema constructivo muy claro. Entonces, todo lo que lleva detrás es una optimización de procesos donde ya sabemos claramente, acepto de variaciones, que son variaciones dimensionales de superficies o de muros para temas energéticos, o de huecos, etcétera, pero los componentes básicos, aquel catálogo, lo tenemos ya integrado dentro de esta estructura de BIM. Entonces, la idea cuál es, que tú mientras estás trabajando en el ámbito de la customización, están embebidos ya en otras fases del proyecto todos aquellos elementos que los vas a necesitar, los vas a tener que medir, los vas a tener que pasar a una empresa para que defina un coste y para que el cliente tenga una seguridad de su producto. Entonces, claro, estamos allí en un momento donde el proyecto básico avanzado ya aparece dentro del ámbito de un colaborativo. Es decir, es la unión de la empresa, la plataforma de gestión, que en este caso será Plus, y el cliente promotor o otro tipo de aspecto ligado, ¿no? Que puede ser una cooperativa, un pequeño autoconstructor, etcétera, que quiere ya tiene claro lo que quiere y quiere tener claro un precio dentro de unas calidades de sostenibilidad y medioambiental cierta. Entonces, ya estamos en este ámbito de acuerdo, ya nos relacionamos, aunque en la fase inicial de configuración, en realidad ya tenemos un enfoque a determinadas empresas, porque ya en el mercado, por suerte en España, hay una serie de empresas que han trabajado mucho y ya tienen amplias experiencias en determinados segmentos de productos terminados, ¿no? Entonces ya sabemos un poco si vamos, por ejemplo, a un entramado, a un sistema de estructura en CLT, a un sistema de paneles más sencillos, de bloques de madera, etc. Entonces ya pasamos a esta relación y entonces ya la relación con el mundo burocrático de licencia, ya va por otro camino porque ya el colaborativo se está haciendo siempre más estrecho. Entonces nosotros por una parte tenemos el mundo de la gestión burocrática y por otra parte se está definiendo más un colaborativo que al final tiene su momento concreto en el momento de la licencia de obra, es decir, en el momento que yo tengo, que realmente puedo construir, entonces puedo firmar un contrato con una empresa en concreto, aunque con esta empresa ya hemos tenido un trabajo previo de bloqueo de acuerdos, ¿no? Y después ya pasamos a las fases de gestión de proyectos donde la industrialización tiene una importancia fundamental porque es cómo hacer que aquel trabajo de BEP, de todo el trabajo de fases en BIM, se convierta realmente en un producto que se pueda construir, se pueda gestionar por una empresa y se pueda montar. Entonces ya hablamos no solo de un proyecto de ejecución, estamos hablando ya de un proyecto constructivo y estamos hablando ya de unos planos de montaje y ya de unos entregables que sirvan realmente ¿para qué? Para que a la hora de construir o de montar tenemos ya la posibilidad de tener edificio BIM virtual con edificio real y con pocas estrategias digitalizadas podríamos ya tener una información actualizada de cómo está avanzando el proceso. Esto es un poco lo que hacemos con los clientes en esta fase de vivienda residencial. Brevemente, 3 preguntas básicas de la más para empezar un poco a ver qué le interesa al cliente. ¿Dónde va a estar tu casa? ¿Qué necesitas? ¿Qué tipo de vivienda quieres? Una serie de preguntas muy básicas sobre las que nosotros pasamos a dar una información aproximada, es decir, más o menos para que tenga una idea en coste, dentro de las calidades que nosotros ya tenemos parametrizadas dentro, ¿no? Entonces, ¿qué queremos hacer? Algo parecido a lo que se hace a nivel de cuando entramos, por ejemplo, a pedir una hipoteca a un banco, donde ponemos una serie
de elementos, que son elementos muy customizados de tu realidad, y te sale un esquema donde dice, oye, que tu hipoteca va a estar a 25 años con este tipo de coste y pagarás una cuota X, etcétera, etcétera. Es decir, una información ágil que el cliente puede tener y con esto puede decidir, dice, quiero seguir adelante con esto, me interesa. Es que lo que ya había pensado, qué sé, eran 120.000 euros y me están saliendo que son 180.000. Bueno, es que ni me puedo acercar. Es que, ¿para qué me meto en esto? ¿No? Es un poco, o tengo que volver a configurar las cosas para que me encaje. Entonces, buscar otro tipo de camino, ¿no? Entonces, ya pasamos, esto ya lo tenemos activo, esto es lo que actualmente estamos pasando a nuestros clientes, es un formulario bastante amplio, donde allí preguntamos todas aquellas cosas que más o menos se configuraban al principio, donde el número de personas, los metros cuadrados, si quieres tener un baño, si quieres tener tipo que porche, si quieres tener una piscina, si quieres tener tipos de materiales de exterior, si quieres una estructura de un determinado tipo, si las ventanas son, que sé, en PVC o son ventanas de madera. Y si estás buscando también determinadas prestaciones, es decir, dentro de la eficiencia energética y sostenibilidad, siempre intentamos a poner, ¿quieres, por ejemplo, hemos hecho un juego de palabras que es eco-eco, ecológico y económico, es decir, estás en un producto que sí tienes una aportación ecológica de eficiencia energética, pero vas a productos con materiales, evidentemente, en el mercado que tienen un coste más bajo. O vas a otro nivel de certificación o de prestaciones. Entonces ya estaríamos en alta eficiencia energética. No se trataría de llegar a un passive house, pero se trataría de llegar ya a altas prestaciones energéticas del código técnico actual, que está muy cerca de un passive house en este momento, o llegar ya a un nivel altísimo con la búsqueda de certificaciones también, como puede ser passive house. Y claro, entonces cuando configuras todos estos elementos, el informe que te devolvemos es un informe acotado y hasta te salen unas alertas. Es decir, que si tú quieres un producto de alta eficiencia energética, estás hablando de estos tipos de materiales, tus precios de rango por metro cuadrado estaríamos en un rango X, ¿no? Entonces allí es como que no puedes tener una cosa y la otra. Entonces tendremos que decidir cuál es la realidad económica, porque al final, si no se acota la realidad económica del cliente, no podemos llegar realmente a generar un producto que sea un producto construido, montado por una empresa, etc. Y entonces, bueno, eso es un esquema muy rápido, pero el informe es mucho más amplio. Si alguien lo pide, podemos enviar un borrador. Es un informe muy rápido donde en este esquema no hay también toda una línea de todos los costes que salen. En este punto hemos puesto, por tema de discreción, todos aquellos capítulos que para nosotros son fundamentales. Es decir, nosotros estamos acumulando una serie de datos, según los proyectos que vamos haciendo, donde podemos incorporar desde el primer paso de tu búsqueda, que esta puede ser la búsqueda de la compra de un terreno, hasta el último paso, que puede ser la licencia de primera ocupación y con registro, en registro de la propiedad de la vivienda, segmentar todos estos costes, porque nosotros lo que le queremos dar al cliente un rango de seguridad, diciéndole, tu coste aproximado está en este ámbito y es un coste que no es el coste de metro cuadrado construido, el coste de la operación global para que tú tengas tu casa. Entonces, dentro de este esquema, ¿qué tiene? Va a tener dos cosas. Uno que es un esquema de proceso de lo que hay que hacer, porque al final el informe y lo vamos ordenando también por fase, es decir, hasta hay que ir al registro de la propiedad, hay que hablar con la notaría, tema hasta de contratación de terreno, los pasos necesarios, el tipo de contrato de arras que tiene que hacer, etcétera, etcétera, para pasar después al proceso de proyecto, lo que te costaría un proyecto, lo que te costaría una licencia, lo que te costaría posibles costes de acometida, de saneamiento, que la mayoría de los proyectos pequeños en lugares como puede ser en la Sierra de Madrid,
tienen estos costes añadidos. Entonces, para que el cliente tenga amplia información. ¿Por qué? Porque a nosotros un cliente que no pueda construir, no nos, es a ver, ¿cómo decirlo? Hacer un proyecto a un cliente que no puede llegar a su fin es el fracaso de nuestro trabajo. Porque el objetivo es que el proyecto se haga y que este cliente no se endeude en su vida, básicamente, porque no había calculado una serie de costes asociados indirectos que normalmente no se ve, pero que existen, porque siempre, según el eje de contratación que hay, cada uno habla de lo suyo, pero nadie te los da de forma global, o algunos lo hacen, pero no de una forma de primera mano, nunca los vas a tener, casi lo tienes experimentándolos tú mismo, paso a paso, después, paso a paso, ¿no? Entonces, bueno, esto por ejemplo, dentro de la estrategia de proyecto, todos los esquemas nosotros de trabajo, ¿esto qué quiere decir? Que nosotros una vez que customizamos tanto, una vez que tenemos un rango de proyecto y llegamos a tener una serie de familias de proyectos, es decir, vivienda unifamiliar con entramado de madera, con sistema constructivo esto de entramado, con superficie X, con modulación, no sé qué, hasta podemos trabajar por rangos de proyectos y hacer que la optimización en el desarrollo de los mismos sea la óptima. Es decir, gracias al BIM, lo que se puede hacer ahora es generar unas plantillas, básicamente, donde estas plantillas están enlazadas entre varios proyectos. ¿Para qué? Para que al final, si toda esta información la tienes catalogada, la puedes optimizar en cada proceso y no tienes que repetir pasos que ya están desarrollados y controlados. Cuando tú puedes trabajar dentro de una biblioteca de un componente donde solo por medio de parámetros les puedes cambiar las dimensiones del aislante, las dimensiones del elemento de membrana de aire, en el caso Passivhaus, House, o elementos de acabados interiores con cámara, sin cámara, según el cliente, las instalaciones o según la customización inicial, precios económicos a lo que estamos llegando, tú con una serie de pasos puedes prácticamente volcar o tener ya volcada esta información dentro de la infraestructura, por dentro de unos rangos de familias de proyecto. Y eso es un poco, o sea, lo que quiero decir aquí, que prácticamente aquí, por ejemplo, estamos desarrollando dentro de una metodología de fases de proyecto, estamos desarrollando 4 proyectos a la vez. O sea, en este esquema son 4 viviendas a la vez y optimizamos lo que son planos, plantas, secciones, detalles, pero cada proyecto va a tener su realidad. O sea, el elemento muro del proyecto, pero el elemento base en muchas ocasiones es el mismo. Entonces, si el elemento base es lo mismo, podemos utilizarlo y solo cambiar aquellos elementos que son de exteriores, acabados interiores, o elementos dimensionales como pueden ser los aislamientos o las cámaras de instalaciones. Bueno, aquí ya llegamos a la parte de algunos proyectos que estamos desarrollando para que esto no sea solo una experiencia, un entrenamiento teórico. De alguna forma lo que queremos hacer es, una vez que nos hemos montado toda esta metodología, que al final es una macro metodología, pero que queremos llevarla a un terreno de la realidad y experimentarla, entonces digo, bueno, los proyectos que vamos a hacer los vamos a enfocar de esta forma, no vamos a alejarnos de esto. Actualmente no tenemos ningún proyecto en marcha que tiene asociado muros de ladrillo, básicamente. Todos son componentes, todos son elementos 2D y todos son elementos que dentro de un rango está dentro del ámbito de la industrialización. Bueno, aquí por ejemplo una serie de imágenes sueltas de lo que esto aquí arriba, el primero que hemos construido que es una Passivhaus House, otros proyectos que hemos contratado y que ya están empezando las obras, un proyecto que ya hablaremos un poco más complejos, que es ya un proyecto de escala, ya no un proyecto residencial pequeño, pero es interesante porque ya estamos pasando a otro nivel y pasamos a otro nivel con la experiencia de lo pequeño, no, para ver cómo se pueden hacer las cosas, ¿no? Y entonces aquí se ve, por ejemplo,
En este caso, en un caso concreto, hemos nosotros diseñado con una empresa, no hemos inventado nada, hemos simplemente optimizado una fórmula que ya existía, que es componentes 2D. ¿Para qué? Para tener un sistema muro que funciona para un passive house. Entonces, hemos ido analizando y viendo todos los posibles encuentros y hemos hecho un diseño que normalmente en tema de madera, de entramado, siempre hay una personalización bastante amplia, porque siempre las uniones son muy complejas y necesitan desarrollo más fino de la misma. Entonces, bueno, el primer proyecto. Aquí estamos ya hablando de un passive house concreto, hablamos de una vivienda que actualmente ya está casi acabada. Es una vivienda en CLT, un material que todo el mundo, casi la mayoría conocemos, un material fácil de utilizar a nivel estructural, fácil de montar, son paneles estructurales 2D que pueden, según la dirección, funcionar en horizontal o en vertical y puedes hacer luces muy potentes y puede resolver el tema espacial en muy poco tiempo. Aunque lo que tenemos que añadir, porque la experiencia nos da para aportar más industrialización, es decir, esto empezó con la voluntad de vamos a hacerlo de esta forma porque es la fórmula más sana para empezar a industrializar. Entonces, ahí vimos que, ok, esto es un passive house, tiene todas las componentes passive house, pero al mismo tiempo tiene también unas componentes ligadas al tema de salubridad, para el tema del gas radón. Hay unos componentes ecológicos altísimos, todos los materiales son de alta ecología, son fibras de madera, algodón, todos los aislantes. Los aislantes químicos se utilizaron muy poco y solo en aquellas partes donde realmente no se podría utilizar de otra forma. En cimentación, los XPS a 500 de compresión y en muros a 300, porque el muro enterrado no vamos a poner un aislamiento de fibra de madera, un aislamiento de fibra de vidrio, por ejemplo, aunque en algunos casos los ponen, pero bueno, nosotros no lo vamos a poner por tema de seguridad. Entonces, es un passive house, aquí experimentamos la industrialización y nos damos cuenta de una cosa, que este modelo inicial teórico decía, ok, tenemos que mejorar más. Si vamos a hacer otros sistemas de estos SLT, vamos a hacerlo que los muros sean lo más acabados posible. Porque al final, cuando montas un sistema de esto, la forma de seguir construyendo es bastante tradicional. Entonces, aquella intención de poder reducir los tiempos, poder reducir toda una serie de factores que son del mundo de la industrialización, no se puede porque la seguridad sigue siendo la misma, necesitamos andamios, personas que están por ahí colgadas, etcétera, etcétera, y el tema de acabado exterior es un SATE, pero un SATE sigue siendo un producto húmedo que hay que acabarlo de forma lenta y con andamio en 2 alturas, etcétera, etcétera. Entonces, veíamos las dificultades que estaban asociadas. Pero bueno, esta es una experiencia. Por una parte tenemos un passive house con unas prestaciones ecológicas altísimas, un producto en CLT que nos da para poder avanzar en otras experiencias. Este es el interior de este proyecto. Bueno, aquí hemos hecho una cosa un poco que algunos ya lo saben cómo es, que es una visita virtual, que básicamente ahora estaría un poco, a ver si se enlaza, básicamente es un poco el camino a la digitalización que queremos impulsar en el mundo de la industrialización, porque lo que queremos hacer, utilizar todas las tecnologías, que son tecnologías al final low cost, es decir, con muy poco se puede generar, puedes acceder a una plataforma y puedes generar un seguimiento de obra o, por ejemplo, un seguimiento o una visita de obra, unas puertas abiertas, por medio de una simple visita virtual, por medio de unas cámaras 3D, tú puedes ir presentando la obra. Entonces nos interesa mucho presentarlo en este segmento porque todo se va juntando, es decir, el mundo de la digitalización está siendo tan fuerte que nos da la posibilidad de hacer estas cosas. Entonces, ahora mismo yo podría, con una toma de datos, podría tener esta vivienda en Mallorca, podría hacer una visita de obra estando de mi casa y con el arquitecto técnico, con todo el equipo técnico, estar ahí y poder analizar el proyecto, lo que se está haciendo. O, por ejemplo, con otros medios que ya sabemos, pero bueno, que hay información
de sobra que podemos utilizar para optimizar procesos. Y entonces, bueno, en este caso es un poco un paseíto rápido para ver un poco de qué va una visita virtual, que se pueden ver, aquí se ven claramente la fibra de madera, aquí se ve prácticamente la membrana de aire que se utiliza para el Passive House, y está en una fase no terminada, pero la membrana de aire ya está puesta y ya se ha hecho el blower door, la prueba necesaria para comprobar el estado de un Passive House. Entonces, claro, es importante porque, por ejemplo, en otro momento, ¿dónde queremos llegar? Que si nosotros tenemos esta información de todos aquellos proyectos realizados en 3D, podemos evitar de ir a hacer puertas abiertas a los clientes para decir algo y molestar al cliente de la casa. O sea, que es decir, es como un modelo, dice, ok, te enseñamos la casa, pero no vamos a molestar al señor que se está echando una siesta en este momento, ¿sabes? Un poco como... Pero es un modelo también de optimización, esencialmente. O sea, Se esto me es lo que ocurre que vamos a... también a ese cliente que le estáis haciendo esa casa, pero que por lo que sea, pues no vive en esa zona o vive a unos Sí, cuantos sí, kilómetros y eso es. puede ir viendo con cierta regularidad el estado de su obra. Claro, claro, ese Sí. es fundamental. O sea, cómo poder integrar toda esta información y cada uno pueda seguir en su ámbito sin tener que hacer grandes desplazamientos y poder coordinar al máximo este proyecto. Porque ahora mismo puede entrar la propiedad, puede entrar la dirección técnica y podríamos hablar de algún punto crítico que se ha ido detectando e intentar a solucionarlo, básicamente. O sea, que hay cosas de este estilo que se pueden hacer. Bueno, esta es la visita que poco a poco vamos a perfeccionar más. En algún momento haremos una presentación más contundente donde vamos a hacer una actividad concreta solo de visita virtual para, en concreto, para explicar las distintas fases del Passive House, en este caso hacer un Passive House que además ha dado muy buenos resultados, y ver un poco todos aquellos detalles que normalmente cuando está una casa, una vivienda de este tipo acabada, no se pueden ver. Entonces, ir haciendo este seguimiento continuo, ¿no? Entonces, vamos a seguir con la presentación. ¿Estamos aquí? Sí. Entonces, este tema de la... Bueno, esa es la imagen de algunos detalles del montaje, el tema de la prueba. La prueba dio 0,22, que es un valor muy, muy bajo. Es que yo creo que hasta los alemanes son tan buenos que el Passive House está tan bien estudiado porque si te dices que tienes que llegar a 0,6 tiene un motivo. Y el motivo es que si tú vas mucho más abajo de 0,22 es que estás exagerando en algo, básicamente. Y esto es una experiencia que también lo hemos aprendido. Es decir, ¿se puede optimizar esto? Sí, se puede optimizar. ¿En qué? Probablemente con 0,22 podríamos optimizar en hermeticidad, en algunos puntos críticos de la ventana, pero es siempre el resultado inicial. Está bien que seamos tan restrictivos porque al final, cuando ya la casa se termina, hay unas pérdidas añadidas que son por otros detalles que llega el tío del Pladur o del Fermacell o de otro sistema y va pinchando y va creando pequeños agujeros o alguien se olvida algún pequeño agujero detrás de la cámara de instalaciones y allí ya no hay por dónde pillarlo. Hay que abrirlo todo, etcétera. Entonces, también está bien ser tan conservadores. Pero bueno, esto lo digo para el futuro a nivel de optimización, que siempre es donde estamos trabajando. Bueno, esta es la casa que ya se va terminando. Esta casa llega casi a ser una casa de consumo casi nulo. ¿En qué sentido? Es passive house, es decir, bajísima demanda, consumo casi nulo. Ya nos estamos acercando que el consumo lo estamos resolviendo con 16 placas fotovoltaicas en cubierta. Es decir, lo que necesita esta casa para poder calentarse, que es muy poco, hacer un passive house, o para la nevera, o para la cocina de inducción, etcétera, es tan poco que se podría resolver casi integralmente solo con las instalaciones fotovoltaicas. ¿Pero por qué? Porque hemos conseguido bajar muchísimo la demanda. Por otra forma, si esta casa era alta eficiencia energética, tipo código técnico, pero queríamos bajar que si era de consumo casi nulo, al final no habría sido posible
porque solo la fotovoltaica no llegaba a esto, ¿no? Es un poco la optimización está ahí, es decir, de cada cosa la integración y cada cosa tiene que funcionar a su alto régimen. La fotovoltaica, 16 paneles, pero por un consumo concreto. Bueno, aquí se ven instalaciones de ventilación, de la máquina, algunos detalles, etc. Bueno, pasamos a otro proyecto. Ya hemos hecho la experiencia del CLT, pasamos a la experiencia del entramado. Definimos ya que la experiencia entramado por viviendas de 1 a 2 plantas funciona muy bien y es un sistema bastante competitivo. A nivel medioambiental se puede incorporar aislamientos naturales a un coste razonable y entonces empezamos a plantearnos una estructura de entramado para otro proyecto. Ese proyecto es bastante singular en su forma y nos ha dado para experimentar mucho todo el tema de entramado y todo el tema de uniones de entramado, que es el elemento más, creo que el aspecto probablemente más complejo de un sistema de entramado, porque tú cuando diseñas una cubierta plana de un edificio rectangular de entramado de madera, es que básicamente en un mes, sin exagerar, lo montas y en un mes lo haces en la fábrica, porque son estructura muy fácil de realizar. Pero cuando vas a cubiertas a 3 aguas, formas de paneles ya complejas, rotaciones, etcétera, empieza una complejidad geométrica que hay que resolver. Y esto nos ha dado mucho para pensar también hasta qué límite utilizar el entramado y cómo enfocarlo en cada tipología de proyecto. Bueno, esta es una guía, como puedes ver, aquí hay un plano que ya es un plano de despieces de todas las vigas del entramado de cubierta, donde se identifica cada una, se le pone una etiqueta, un número, aquí no aparece, pero hay un listado que sale directamente del modelo BIM por medio de un plugin que sirve para hacer entramados y nos ayuda a catalogar todos aquellos elementos de entramado que sirven, por ejemplo, para los cortes. O sea, por ejemplo, la medida de corte en fábrica, que no es la misma medida de la geometría que tenemos en el proyecto. Entonces, hemos ido tocando todos estos niveles en realidad porque lo hemos hecho con empresas muy locales y muy acotadas, con una limitación también tecnológica. Entendemos que en el momento que nuestro modelo de trabajo sigue ampliándose y seguimos trabajando con otros tipos de empresas con ya altas tecnologías, hay pasos en los que podemos optimizar mucho más, porque evidentemente ya tenemos el modelo 3D, ya puede pasar por medio de IFC, el formato de intercambio BIM internacional, a un programa como CADWALL o otros programas para poder ir patronando y ordenando, decimos así, los elementos de cortes, ¿no? Esto, por ejemplo, nos pasó con CLT. CLT, ellos tenían unos programas, tenían unas herramientas, nosotros le pasamos un 3D de los muros y ellos prácticamente hicieron todo el despiece. Y realmente a nivel de relaciones con la empresa, realmente el flujo de trabajo es muy, muy interesante, ágil. Bueno, aquí ya vamos a proyectos que ya están en una línea más de optimización. Hemos hecho las primeras experiencias. Ya estamos en línea que hemos conseguido contratar 4 proyectos a la vez y 4 proyectos a la vez con un poco el mismo marco económico, con las mismas intenciones espaciales, de dimensiones. Entonces yo, ok, ya podemos empezar a optimizar, ya podemos definir unos costes concretos. La geometría ya no son tan complejas. Los elementos que componen la casa son bastante repetitivos. Y empezamos a hacer aquel proceso que dentro de la industrialización es fundamental, ¿no? Como los patrones y tener elementos que se puedan repetir, aunque el producto final sea lo suficientemente customizado para que cada cliente se sienta en su hábitat. Hábitat, no hábitat, que es diferente. Entonces, allí va, es decir, hacemos los 3D, hacemos los despieces, calculamos la estructura, en este caso ya se ven unos planos muy acotados. Claro, estos planos que vienen desde los primeros más complejos, los hemos conseguido hacer en una tarde,
con un plugin que básicamente con darle un 3D te va organizando las piezas según y te la va enumerando y la va ordenando. Allí donde hay un hueco, considera el hueco y le quita los espacios. Y entonces, claro, tú tienes ya una familia de vigas, de cortes, ya enumeradas dentro de un listado. Y esto ya lo hemos conseguido optimizar dentro de una infraestructura de desarrollo de proyecto de 4 o 5 proyectos a la vez. Entonces, la cosa empieza a funcionar más. Como puedes ver, otros proyectos, aquí ya son dos proyectos muy parecidos, que son diferentes del anterior en forma, porque ya es como una L, pero la configuración, hay elementos que se repiten. Se repite la modulación, se repite la cubierta, se repiten alguna proporción de hueco, pero esto no significa que empezamos a hacer bloques repetitivos, porque ya veremos otro proyecto que es completamente diferente. Entonces lo que hacemos es intentar a buscar aquel equilibrio entre la economía que busca el cliente con un producto que ya tenemos un seguimiento del mismo, ya sabemos el fin que puede tener este producto. Entonces, allí vamos dando soluciones, componiéndolas, dando una articulación algo más compleja para que el cliente siente que es su casa, no es la casa de al lado, ¿sabes? Básicamente. Entonces, y aquí no lo mismo, hacemos un modelo, hacemos para el cálculo tridimensional, hacemos todos los despieces, etc. Esta, por ejemplo, es la primera vivienda más pequeña que hemos podido hacer. Es decir, lo mismo, es una vivienda de 50 metros cuadrados por una tipología de una persona que quiere vivir en un espacio muy pequeño. Entonces, bueno, lo mismo, optimización, aquí también entramado seguro, porque no vamos a hacer una vivienda CLT tan pequeña, además con un coste metro cuadrado súper reducido. Entonces, vamos a hacer con el mismo mecanismo. Como puedes ver, ya hay estos detalles, son detalles, lo que yo decía, parametrizado. Es decir, estos detalles ya están dentro de una librería. Esta librería podemos modificar algunos elementos. Quiero que no sea, por ejemplo, el pilar, no sea el pilar de Joyce o de Wall de Steico, que sea un entramado de muro de normal. Entonces, cambiamos el elemento, pero volvemos a modular. Pero que el parámetro base lo tenemos. Entonces, con variaciones dentro de una estructuras de plantilla se actualiza, porque cambiamos estos valores y se van actualizando. Así como el entramado, en este caso, por ejemplo, el entramado inicialmente era un entramado mucho más ligero, después se ha convencido el cliente a pasar a un entramado tipo Steico y bueno, ha sido un camino que al final se ha valorado otros aspectos, que son aspectos energéticos, aspectos medioambientales, y ha visto que por una variación de coste razonable podía apostar a una calidad más alta. Eso es un poco lo que hemos intentado hacer. Bueno, esos son otros proyectos que están allí todavía en proceso, que son tema ya de un pequeño colegio, también con la misma intención de industrialización. Siempre rodeamos por este mundo, o sea, no nos alejamos, no dejamos que el cliente nos lleve por el camino del bloque de hormigón, no del bloque de hormigón industrializado, hablamos del bloque de la construcción tradicional, del albañil, a pie de obra, etcétera. Nosotros cuando se acerca el cliente, en esta primera fase intentamos a llevarlo por este camino porque creemos en ellos y creemos que hay que seguir experimentando porque estamos en una fase todavía muy primitiva, muy primitiva. Entonces hay que seguir trabajando en esto. Bueno, esto por ejemplo, un vídeo muy rápido de una vivienda prefabricada, industrializada, que se planteó hace años y era un poco un vídeo esquemático de cómo se iba construyendo, pero era para una Passive House, cómo se prepara la luz, el aislamiento. Esto era la primera vez que empezamos a hacer vídeo y empezamos a experimentar y empezamos a ver cómo convencer al cliente, porque este vídeo que al final ahora lo veo y digo, es que está muy lejos de la realidad, pero es un vídeo que se ayudó muchísimo a que el cliente entendiera de qué estábamos hablando. Cuando yo le hablaba de un SATE, le hablaba de una cubierta jardinada, de fotovoltaica o de aislamiento bajo cimentación,
él lo entendió perfectamente. Pero claro, cuando tú le hablas en teoría de cosas tan abstractas por un determinado público, necesitas cosas de este tipo para que sea mucho más tangible. Actualmente hay muchísimas más herramientas de 3D, muchísimo más potentes que estamos utilizando, que tienen una capacidad de realismo absoluto y prácticamente puedes hacer visitas virtuales muy atractivas donde el cliente él mismo puede arrastrar materiales, elegir calidades sin ningún problema. Y eso es interesante porque también hemos llegado a esta conclusión. Dice, no hace falta que nosotros tengamos que generar un programa para customizar el producto, porque hay herramientas de sobra. Perdón. Y entonces él mismo llegará a darnos esta información. Y entonces, bueno, esa es un poco la parte. No sé si tenemos un poco más, porque no sé cómo está José Carlos, Juan Carlos, no sé cómo está la cosa, porque lo único que quería comentar es el mundo hotelero, que es el empuje que vamos a meternos ahora con esta metodología para que allí en el mundo hotelero entendemos claramente que la industrialización es lo mejor y ahí hay que estar dándole todo. ¿No te oigo? Hola, Tenía el hola, audio, sí, estaba ahí como esperando a ver, no sabía si estábamos online o no ya, en vivo. ¿Cómo sí, están los días por allá? sí, perdón. Se ha No, Con no, el no, entrado. no, sol que no, 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 están no, hoy no. No, que esto es un vídeo. viéndonos, con el mate, con Esto- el Ah, café, como cada domingo ¿Qué por está medio, pasando que acá aquí? estamos. ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Ah, Eh, bueno, Estaba pensando. qué bonito, qué bonito. No, me Se parece ha colado perfecto. alguien por ahí, pero bueno, estupendo. Haznos una presentación. Toca el tema hotelero porque para mí Bueno, el tema hotelero es es muy muy claro. A ver, importante cuando nosotros y vamos a empezamos ver. a pensar la plataforma Habitat, la plataforma de gestión de optimización de proyectos con un enfoque de sostenibilidad y eficiencia energética altísimo, dije, ojo, es que todo esto en el mundo hotelero tiene un enfoque brutal, porque es lo que necesita. O sea, el mundo hotelero es un producto fácil de repetir, ya lo sabemos por un curso de industrialización que nos ha dado ejemplos de sobra de lo que se está haciendo en el mundo. Y ya allí se ha optimizado muchísimo. O sea, ya hay, solo en tema de proceso y calidad, estamos a un nivel altísimo. Entonces, vamos a incorporar todas estas componentes de eficiencia energética, sostenibilidad, altos valores medioambientales a este mundo, porque le queda poco para alcanzarlo, porque ya está, ya lo tenemos bastante enfocado para que un hotel de nueva construcción pueda ser diseñada bajo proceso de industrialización y con todas las estrategias de diseños de alta eficiencia y sostenibilidad. Entonces, bueno, esto era un esquema de cómo trabajamos, porque esta es una presentación que lanzamos solo para el tema hotelero. Pero bueno, aquí se ve lo que contábamos algo. Mundo hotelero, baja demanda, tema de certificaciones, el tema de Big Data, lo mismo. Pero está clarísimo que todo esto, porque el mundo hotelero necesita certificaciones que no son solo Passing House, necesitan Passing House, pero también grandes certificación de sostenibilidad con un enfoque de responsabilidad social corporativa muy alto. Entonces, claro, la fusión, la integración de una estrategia de diseño de alta demanda, de baja demanda energética con estrategias de sostenibilidad como puede ser Brian Lead Well o hay otras también, hay mucho más, hay Casa Clima que en Italia es una certificación muy potente y que consigue integrar todos estos aspectos. Entonces, bueno, estos son proyectos que se están haciendo con estas componentes. La mayoría están entre Suiza, Italia, Austria, pero es que hay ya un enfoque muy alto. Entonces allí decimos, bueno, es que esto, con la misma idea anterior de cómo poder acercarnos al cliente, porque este cliente es diferente del anterior. Entonces, ¿cómo podemos hacer que el cliente, que es un cliente ya apoyado por un equipo técnico muy especializado, pueda del primer paso tener una información de lo que le interesa, qué le interesa realmente? Entonces, aquel formulario, aquel configurador, aquel lugar donde de preguntas, estamos empezando a pensarlo para que
el cliente nos diga concretamente qué necesidades tienes en tema de sostenibilidad, de responsabilidad social corporativa, para que el producto esté lo más acotado posible y que tenga una seguridad también en este caso, en calidad y en coste, evidentemente. Entonces, bueno, esto es un esquema muy teórico de nuestra idea de hotel ideal, es decir, de aquellas integraciones posibles que puede ser un passage house, pero que al mismo tiempo sea un sistema estructural CLT o una mezcla de CLT con pilares y vigas para que trabaje como sistema estructural con componentes 2D, al mismo tiempo implicaciones de sostenibilidad como puede ser cubiertas vegetales, fachadas ventiladas, fotovoltaica, etcétera, etcétera. O sea, quiero decir que la experiencia que nos está dando el pequeño producto residencial, la aplicación, la metodología, nos quiere poco a poco, vemos que la necesidad de acercarnos a otro mundo, donde la optimización, según como nosotros la entendemos, puede ser un valor altísimo, puede tener un valor altísimo. Entonces, bueno, ese es un poco un esquema muy primitivo de decir, bueno, que es urbano, es rural, es en rehabilitación, porque también hemos detectado que hay mucha necesidad de ampliación hotelera y entonces cómo poder integrar elementos ya industrializados a elementos existentes, ¿no? Y bueno, esto es un poco todo. Yo creo que ya os he dado la... Sí, creo que ya voy a desaparecer de la red porque ya... No, 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 está fenomenal. Además, ya en industrialización entra dentro de lo que es la tradición el extenderse un poco más, ¿eh? O sea, el- y además, a ver, aquí no nos va a podemos seguir lo que sea necesario y vamos y tirar para adelante. Dudas, preguntas, lo que se os ocurra, lo podéis hacer directamente. Hoy, como estamos menos, porque ya es el último de la temporada, activéis micrófono y preguntéis directamente a Francesco. Ok, gracias. Nos hemos quedado. Bueno, Hombre, yo lo que veo, Francesco, sí. Alberto, Alberto. soy Alberto. Gracias, gracias. Ya te pagaré. Oye, que la verdad que alucinante. Ah, sí. Muchísima enhorabuena porque la verdad que la cantidad de información que habéis puesto da primero para analizarlo y luego para preguntar. Muchas gracias. Lo que sí que me quedó una duda con lo del blockchain respecto a las emisiones, Sí, sí, sí. cómo funcionaría o Mira, funciona sí, sí, realmente eso. sí. Te cuento, he estado hablando con ellos, vamos, ampliamente porque quería un poco también ver cómo realmente, ese es algo que más o menos aparecía por ahí hace unos años, pero que nunca se le daba una forma. Entonces, estas plataformas lo que realmente están haciendo es que como tú haces unos productos de alta eficiencia energética, que prácticamente tiene emisiones casi nula o nula, es decir, emisiones negativas, estas emisiones entran dentro del blockchain, tiene un valor de transacción. Este valor de transacción es decir, que no es que el cliente, por ejemplo, alguien que se hace una vivienda, o imaginemos, la red Habitat que está conectada entre ellos con todos estos productos, tienen como que vende emisiones negativas. Realmente estas emisiones tú las estás entregando a la plataforma para que ellos la inviertan en proyectos sostenibles. No sé si Ah, es vale, un vale, poco vale, lo vale, que ellos vale. me han, según la información que tengo, así funciona. Ellos lo que dicen es, tu proyecto es sostenible, evidentemente tiene su... y nosotros lo vamos a certificar, porque nosotros tenemos nuestra fórmula de calcular estas emisiones. Entonces, Vale. claro, nosotros nos preguntaron a qué nivel hemos llegado para poder calcular. Claro, ahora actualmente es más fácil calcular emisiones dentro del cálculo de demandas energéticas y de consumo, pero es más complicado poder calcular emisiones dentro del ciclo de vida
del comienzo del producto, es decir, cuando llega de su explotación, en este caso la madera, ¿no? Hasta la realización del producto, pasando por una empresa, hasta la instalación y el uso, el mantenimiento en el tiempo. O sea, hay algo en medio que es fácil de medir, o más o menos hay unos parámetros, y algo al principio, al final, que se sabe todavía muy poco. Ellos aportan esta información para poder dar un valor numérico a todo esto, ¿no? Entonces, una vez que consiguen, teóricamente es un poco lo que me han explicado y vamos a experimentar para ver cómo funciona todo, una vez que consiguen darle un valor, este valor lo meten dentro de un proceso de transacción para invertirlo en proyectos estrictamente ligados a sostenibilidad, ciclo de Vale. vida y proyectos circulares esencialmente. Eso es un Vale, poco porque lo al que... final lo de las compensaciones de emisiones, que al final esto es muy gubernamental, al final es más bien una compensación, vamos a decirlo, Es una, es no, una no invirtiendo, que es lo más positivo para que se genere al final un impacto positivo en seguir en esta línea de trabajo, sino en, bueno, yo compenso ciertas emisiones que tengo para poder, o sea, es decir, que por eso me he quedado un poco al principio, un poco la duda, porque esto sí, ya a sí, nivel gubernamental existe como para justificar el que, bueno, yo pago por contaminar, vamos a mal sí, llamarlo. ellos, los que llamamos nosotros los grises, pagan por contaminar, básicamente, Correcto. y este pago por contaminar, eh, estas plataformas lo invierten en proyectos sostenibles. Vale. No sé si me explico, porque claro, ellos tienen que intentar a compensar estas Ya, emisiones. Entonces, ya, solo ya. y esto también es verdad. Hace años yo miré el tema de todo esto. Hace años se hablaba de emisiones y se hablaba de grandes infraestructuras, o sea, eran grandes corporaciones que había transacciones allí de emisiones. Estas plataformas que están apareciendo ahora son plataformas más cercanas a estos proyectos. ¿Por qué? Porque trabajan con grandes entidades, pero trabajan con pequeños proyectos. Es decir, si tú haces, por ejemplo, 10 viviendas con toda integración fotovoltaica, baja demanda energética, y que realmente puedas medir estos valores de emisiones nulas, claro, estas plataformas son capaces de meterlo, o sea, ponerlo en valor todo esto, ¿no? Ya. Antes no se podía hacer, porque antes eran transacciones entre grandes multinacionales Sí, claro. y con unos intereses complejísimos. Ahora, esto es como un poco también el modelo que en algunos casos está apareciendo con el aspecto de plataforma en el ámbito de la fotovoltaica. O sea, Sí. yo compro fotovoltaica, por ejemplo, ahora hay una empresa que es, sí que no sé cómo se llama ahora, pero es una empresa noruega que prácticamente está invadiendo el mercado poniendo placas fotovoltaicas a costes bajísimos. Y el modelo va un poco por allí. Tú pagas una instalación, pagas una especie de alquiler mes a mes, y ellos con la cantidad de fotovoltaica que instalan, con estas emisiones que, nulas que consiguen, ¿no? Hacen otro tipo de gestión. Me imagino que por medio de plataforma o por medio de otros fines, o cuando compras electricidad, entre comillas, ecológica. Es decir, al principio había cooperativas que, como Some Energy, ¿no? Que te vendía Sí. en realidad, al principio de los principios te vendía una energía que ellos intentaban decir, bueno, la compensamos con renovables, pero todavía no tenían grandes plataformas. Ahora ya casi pueden decir que el 100% de lo que compras es renovable, porque ya tienen plataformas instaladas de fotovoltaica, ¿no? O de aerogeneradores, etc. Esto es como el primer ordenador. Poco a poco se va sumando y crece la capacidad de las empresas, ¿no? Es un poco lo que se intenta hacer. Y para nosotros era una fórmula también de validar nuestro proceso. Es decir, que al final poder pasarlo por una plataforma que nos diga que efectivamente es un producto que tiene altas componentes de sostenibilidad y eficiencia energética, y certificarlo es como, bueno, no somos nosotros que nos autocertificamos, y otro que además nos pone en valor dentro del Está claro. nivel global.
Es un poco el rollo. Luego lo de las factorías verdes, las Green Sí, Factories esto con el es tema muy local, interesante. eso es un tema complicado de conseguir, entiendo que por la complicación de desarrollo en todo un territorio. Porque al final, aunque ahí es verdad que hay microempresas, y porque al final en España al final es todo como muy autónomos y pequeñas Sí. empresas, pero es verdad que el que esté en esa línea de sostenibilidad y de eficiencia y encontrar una dispersión que permita que cualquier proyecto en cualquier parte del territorio os resuelva esto, entiendo que será una parte complicada, ¿no? No, es complicado porque además lo estamos experimentando directamente. O sea, nosotros, los proyectos que estamos haciendo, estamos viendo la dificultad de relacionar. O sea, nuestra intención es que se pueda generar un lugar donde a la persona que tiene que, por ejemplo, instalar las ventanas, la instale en un lugar seguro y bajo un protocolo. Claro. La empresa que tiene que realizar el entramado de madera prepare el entramado de madera con sus capas para poderlo llevar a otro lugar o, por ejemplo, tenerlo en un lugar donde se prepare el entramado de madera y donde entra la ventana o entra las primeras capas, por ejemplo, de un SATE que después se acaba en obra o, por ejemplo, la fachada ventilada que se acabe en un lugar de montaje, ¿no? Como que poco como pasa, o sea, hay un lugar, Mundo Coche, muy parecido, pero bueno, no estamos hablando de esto porque estamos muy lejos de todo esto, de los temas de los coches. Pero bueno, es como que lo que cada uno ya sabe, está haciendo y sabe hacer, es decir, tú Sí. montas ventanas, tú montas baños, tú montas componentes de elementos que sé, de fotovoltaica, etcétera, etcétera, hasta donde se pueda que se haga en lugar seguro, Claro. para después instalarlo en obra, porque los tiempos de instalación sean lo más corto posible. Esto, según la disponibilidad que vamos encontrando a nivel local, allí cambia el parámetro de trabajo. Es decir, que si estamos en Barcelona o Madrid, es más fácil probablemente de encontrar estos lugares, porque Claro. más fácil que en Alcorcón tienes una nave de 1000 metros donde se puede montar algo parecido. Pero si lo tienes que ser en, no sé, en alguna provincia, que sé, muy de Burgos o lo que sea, no sé, ahora no me viene, Sí. pero Sí, Soria, la sí. famosa Soria, que todo el mundo habla de Soria como... Sí, o Teruel, sí, Hay muy sí. poca gente ahí, ¿no? Entonces, digo, bueno, ya hay que verlo, ¿no? Entonces, claro, nosotros lo que queremos hacer es cómo poner valor a esto. Es decir, si yo tengo una empresa no tan local, este transporte que voy a utilizar, por ejemplo, de Madrid hasta esto, hasta Soria, ¿cómo puedo medirlo? Y ese es el trabajo Claro, que nosotros claro. como plataforma de gestión deberíamos hacer para que a nivel final se pueda certificar por tercero que realmente tiene un seguimiento en temas de emisión, de sostenibilidad, etcétera. Hombre, al Entonces, final como generador de trabajo en ahora lo tan hablado, la España vaciada, etcétera, es es una fundamental, eso oportunidad es también. fundamental. Porque claro, la Green Factory o empresa local al final tiene muchas dimensiones. No se trata de hacer cuando necesita, puedes hacer una nave, puedes utilizar una nave muy grande, pero si estás haciendo una vivienda, como nos ha pasado, una vivienda de 45 metros cuadrados, es que probablemente lo que necesitas es una carpa Sí, sí. para levantar 4 tabiques y poderlos acabar y montarlo a 5 metros más allá, ¿sabes? Es como, o Sí, sea, no sé si me explico, o sea, Sí. todo tiene que ser lo suficientemente flexible para que el enfoque esté en una dirección, pero no tenemos que ser rígidos porque yo creo que la rigidez al final nos bloquea y no nos ayuda a perseguir un camino, que es un poco lo que estamos haciendo no, todos. y lo bueno es la transparencia de ese informe o preinforme Eso es que aunque importantísimo. que al Mira, a te mí digo experiencia directa me está pasando de todo con los clientes que se me acercan, porque claro, cuando yo le hago los estudios, nosotros como equipo técnico le damos una respuesta de estudio de viabilidad, eh, es que muchas veces nos ven que no le queremos hacer el proyecto.
Es absurdo, porque es que nosotros decimos, no, cógete tu tiempo, míratelo bien, estúdiate esto, mira a ver si está bien todo en el registro de la propiedad, mira a ver si las acometidas las tienes, ¿eh? O sea, hasta le Claro. digo, envíame fotos, ¿sabes? Para que cuando tú decidas de comprarte una tierra y que decidas construir, que tengas un margen de riesgo razonable, porque riesgo siempre lo vas a tener. Ujú. Y siempre vas a tener algo que se pierde por el camino. Pero si al principio lo tienes lo más acotado posible, es muy probable que la misión va a terminar más o menos dentro de un límite que estás buscando. Porque si no, al final se convierte en una obra indefinida, se Totalmente. convierte que la gente, porque al final es verdad que también hay tipologías de cliente que se acerca. Actualmente se nos acerca mucho un cliente, el tipo de cliente de formato de las casas no van allí más de 120 metros cuadrados construidos. No sé si me explico, o sea, no son casas muy grandes, porque está cambiando mucho el tipo de necesidad. Las unidades familiares son diferentes. Ya no Claro. estamos hablando de 4 personas, estamos hablando de 1, 2 personas, de convivencias, de compartir, de etcétera, etcétera. Ahora mismo, De bueno, co-living, sí. había un 3D por ahí. Es decir, para nosotros este enfoque inicial es fundamental porque hay que o sea, no se trata que una persona se nos acercó y quería 2 plantas, 140 metros, 3 baños, un aseo, un porche, no sé qué, no sé cuánto. Y dentro de la pregunta, ¿cuántas personas? Es una persona con niño y el gato. Dije, bueno, entonces en el informe le salía, a ver, que te va a pasar esto, o sea, le vamos a aconsejar, dice, oye, que estás en esta realidad, Claro. ¿es lo que estás buscando? Entonces, bueno, pero no había dicho, no eran 3 baños, yo quería decir que eran 2 baños, o mejor, un baño con un aseo para los que vienen de fuera, no sé qué. O sea, empezamos a Sí, darle la sí, vuelta, sí. ¿sabes? Aparte que lo bueno también es que al final en el tiempo, como acabas de decir, también las necesidades pueden cambiar a lo largo del tiempo y la plataforma también lo bueno es que pueda a lo largo del tiempo no quedarse llegado un momento obsoleta, sino que sea fácilmente adaptable a otras nuevas realidades y otras nuevas necesidades. Sí, mira, la idea inicial de la palabra esta, beta, vino porque yo iba mirando los proyectos, ni siquiera de Lego, tipo Scalextric, de estas cosas de juego, ¿no? Y cuando llegabas a la parte de los configuradores, había una cosa muy alucinante que la gente configuraba, hacía sus propios modelos, ¿no? Y estos se creaban modelos infinitos de librería. O sea, estos modelos, al mismo, la empresa la metía otra vez, los vendía. O sea, el avión que se configuraba de no sé qué o la grúa hecha por alguien se metía en el mercado. Pero se creaba una librería tan amplia y un abanico de soluciones tan amplio que ahora con la evolución digital, poco a poco nos acercaremos y cuando tenemos todos estos datos bien ordenados y bien catalogado, podemos hacer muchos con ellos y podemos tener una librería bastante dinámica donde este componente Porsche, ahora que está aquí, mañana puede estar en otro sitio a 5 metros porque hay una ampliación. Entonces, como son sistemas en su grado, esta es nuestra aspiración, lo máximo posible en seco, se pueden Claro. desmontar, se pueden retranquear, se pueden mover, etcétera, etcétera. Hay aspiraciones interesantes, porque al final dice, dentro de aquel proyecto de tesis que de hace 20 años estaba embebido esto, es decir, ¿cómo se puede hacer que tú, desmontando una serie de elementos, podrías reconfigurar algo? Y porque efectivamente, mira, ahora soy mujer con niños separado y mañana me he vuelto a casar, qué sé yo. Correcto. Y voy a pedir una ampliación porque tengo edificabilidad, porque además son proyectos pequeños que muchas veces están por debajo de la edificabilidad, ¿sabes? Máxima. Sí. Entonces digo, bueno, pues lo voy a reconfigurar, ¿no? Claro. Y lo de todas formas, la transparencia, que es una cosa que podría verse como algo negativo, de dar tantísima detalle de información, yo creo que en el fondo, a la larga, yo creo que en el fondo Es fundamental. yo creo que es muy positivo, porque al final es una cosa que siempre se quiere desde ese lado dar como un número rápido de llave en mano, y te encaja bien, pues para adelante.
cuando en realidad luego es verdad que hay muchísimos componentes, como acabas de decir, que competen al promotor o al autopromotor, que es mejor que los tenga claros desde un inicio, aunque los tenga que comprobar, como tú has dicho, pero Sí, que los sí, tenga claros desde un inicio. es que el Y yo lo último, por terminar, por no No, me acapararte, encanta, no, yo estoy encantado. nada, yo lo que sí que una cuestión más, volviendo al inicio de tu proyecto de fin de carrera, ¿para cuándo esto a lo mejor a más grande, a una escala un poco más de barriadas, otra vez de nuevo? Porque las Smart Cities al final también quedarán un poco integrados en esto. Y luego una segunda derivada, que es verdad que se habla mucho de la parte de la energía, pero es verdad que no se habla tanto del consumo de agua, Sí. que va a ser un problema a la larga Claro, enormemente grande. eso es un poco lo que yo te decía, que los que estamos más enfocados al tema de diseño eficiente, de baja demanda, etcétera, que ya no hemos dado mucho a este tema, hay otros valores que son complicados todavía de medir. Y estos valores muchas veces tienen que salir de la colaboración con las empresas, porque hay agua dentro del proceso del producto, de la realización del producto, y hay agua dentro de la vida útil misma de un edificio, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede medir todo esto? Y esto ahí estamos. O sea, nosotros nos gustaría llegar a colaborar con las empresas de esto en un proceso muy inicial para que el cliente, nosotros y todo lo que queremos conseguir como valores no añadidos, porque realmente son valores añadidos a un producto que al final en este caso es una casa para un cliente o para un uso concreto. Entonces, estos son otras cuestiones que las queremos añadir porque creemos que son indispensables y que además, en línea con la industrialización, casan muy bien. O sea, yo estoy convencido que una passive house industrializada es más sostenible que una passive house convencional. Entonces, allí lo tengo clarísimo. O sea, si el proceso está muy organizado y segmentado y todo se puede medir, porque las cosas con el tiempo se van a poder medir, entonces al final tenemos un aporte increíble que la construcción tradicional no nos puede dar, porque yo no puedo medir si el tío con la manguera en la obra se está despilfarrando el agua por todo lado y nadie me lo ha dicho, o hay cosas que no se pueden medir en la obra. Hay cosas en la industrialización que se pueden medir, evidentemente siempre hay límites, pero hay un paso más, hay algo más del mundo de la tradición, de la construcción tradicional, vamos, eso es lo que pienso. Nada. Pues mira que nos vamos a las 2 horas, ¿eh? Es que arrancamos con esto de la industrialización y no paramos. Qué lata te da. Nada, no, encantados y muy bien. Bueno, agradecer a todos los que habéis participado y agradecer a Francesco y a todos. Y os esperamos a la vuelta en septiembre. Volveremos con el curso de técnico especialista en construcción industrializada, ese último módulo. Volveremos en noviembre, está ya prevista el arranque de la segunda edición del curso. Y luego estos webinars de los miércoles de la construcción industrializada volveremos ya en septiembre en adelante con un webinar cada 15 días. O sea, ese es el objetivo que nos hemos puesto. Y bueno, es un formato que gusta y que está teniendo mucha aceptación, aparte luego después en visitas, en YouTube y tal. Y entonces, pues nada, desearos a todos muy buen verano. Y nos vemos a la vuelta. Gracias a Muchas todos. gracias. Un abrazo.